Comentarios sobre el cuento de Tinubiel 1. Narración original. En esta sección, solo me referiré al desarrollo de la historia principal, y, por el momento, dejaré a un lado temas tales como su relación con la historia general, el pueblo de Tinuelin, y su morada, y las características geográficas de las tierras que aparecen en el relato. Nunca se modificaron los elementos esenciales de la descripción original. Pars 19-21 del primer encuentro entre Beren y Tinubiel en el claro iluminado por la luna, y cabe señalar que el pasaje que aparece en el Silmarillion Pag 223 es una versión muy concisa y apasionada de la escena. De hecho, muchos elementos que allí no se mencionan no desaparecieron. En una versión muy posterior del mismo pasaje que figura en la balada de Leithian, aún aparecen la cicuta y las blancas mariposas nocturnas, y Daeron, el bardo, está presente cuando Beren llega al claro. No obstante, hay extraordinarias diferencias, y, evidentemente, la más importante de todas, es que en este cuento Beren no es un hombre mortal, sino un elfo, un Noldoli, y en él no aparece el elemento esencial de la historia de Beren y Lúthien. Sin embargo, más adelante Pags 94-95, 179-180 queda en claro que esto no ocurría en la versión original. En la primera versión del cuento de Tinubiel, que se perdió al ser borrada posteriormente, Beren era un hombre. Por ese motivo he afirmado que el empleo del término hombre en el manuscrito, véanse la Pag 47, y la nota 10, sustituido más adelante por gnomo, es un error importante. Años después de haber sido escrita la versión del cuento que se conserva, Beren volvió a convertirse en un hombre, aunque en esa época 1925 a 1926 parecería que mi padre dudó mucho si Beren debía ser un elfo o un mortal. Obligatoriamente, la hostilidad y la desconfianza que despierta Beren en Artanor Oriat se justifican por otros motivos. En el cuento, todos los elfos de los bosques creían que los gnomos de Dorlomin eran criaturas traicioneras, crueles y pérfidas. Véase la Pag 85. Al parecer, es evidente que en ese entonces la historia de Beren y su padre Egnor solo estaba esbozada. En todo caso, no se encuentra ningún indicio de la historia del grupo de proscriptos encabezado por su padre, y de cómo los traiciona Gorlim el desdichado. El Silmarillion, Pags 219 y SS. Antes de la primera versión de la balada de Leithian, donde la historia aparece bien desarrollada a fines del verano de 1925, ya había sido escrita hasta mucho después de este punto. Pero en la versión del cuento escrita a máquina Pars 59 y 60 se dice que el padre de Beren, sustituido posteriormente por el propio Beren, y Urin eran compañeros de armas, según los últimos esbozos del cuento de Gilfanon I. 295. Urin y Egnor marcharon con incontables batallones contra las fuerzas de Melko. En la primera versión, Tinubiel no se encontraba con Beren antes del día en que él la abordaba finalmente con gran osadía, y era precisamente en esa oportunidad cuando ella lo llevaba a la caverna de Tinuelin. No eran amantes. Lo único que sabía Tinubiel era que Beren estaba prendado de su baile, y, aparentemente, solo lo conducía ante su padre en un gesto de cortesía, porque era lo que se suponía que hiciese. Por lo tanto, en la primera versión, no hay motivo alguno para que Daeron el Silmarillion, Pag 225 denuncie a Beren ante Thingol. No hay nada que denunciar. Y, de hecho, en el cuento, no se indica que Daeron supiese nada de Beren antes de que Tinubiel lo llevara a la caverna, fuera de haber visto una vez su rostro iluminado por la luz de la luna. Pese a estas drásticas diferencias en la estructura narrativa, no deja de ser extraordinario que se hayan conservado tantos elementos de la escena que transcurre en la morada de Tinuelin. Pags 21 y 22. Cuando Beren está de pie ante el rey, aunque todas sus connotaciones hayan sido modificadas y ampliadas. Por ejemplo, de la primera versión, provienen elementos tales como la confusión y el silencio de Beren, el hecho de que Tinubiel responda, en lugar de él, la súbita valentía de Beren, y la forma en que revela su deseo, sin preámbulos ni vacilación. Pero el tono general es mucho más liviano, y menos grave que en las versiones posteriores. En la risa burlona de Tinuelin, que reacciona como si hubiese oído una broma y trata a Beren como a un bobo ignorante, no se encuentra ningún indicio de lo que más adelante queda explícito en el relato. De esa manera forjó el destino de Doriath, y quedó atrapado en la maldición de Mandos el Silmarillion, Pag 227. De hecho,
Los Silmarils son famosos, y tienen un poder sagrado, véase la Pag. 47. Pero el destino del mundo, no depende de ellos. El Silmarillion, Pag. 88. Beren es un elfo, aunque de un pueblo que despierta temor y desconfianza, y su petición no reviste la gravedad de una afrenta. Y él y Tinuviel no son amantes. En este pasaje, aparecen mencionados por primera vez la corona de hierro de Melko, y los Silmarils engarzados en ella. Y, también en este caso, aparece un elemento que, se conservó en las versiones posteriores. Jamás se quitaba la corona, comparece con el Silmarillion, Pag. 106. En ningún momento se quitaba la corona, aunque el peso lo abrumaba mortalmente. Pero, a partir de este punto, el relato de Beane se diferencia de una manera absolutamente imprevisible de las narraciones posteriores. En ningún otro pasaje de los cuentos perdidos se encuentra una transformación más notable que en este, que dio origen al episodio en el que se relata la captura de Beren, Felagund y sus compañeros a manos del brujo Sauron, su cautiverio y la muerte de todos, con la excepción de Beren, en las mazmorras de Tol Ingaurot, la isla de los hombres lobo en el río Sirion, y cómo Lúthien y Wan rescatan a Beren y derrotan a Sauron. Lo más notable de todo es el hecho de que no se mencione en absoluto lo que se podría llamar el elemento de Nargothrond, y que, a pesar de que ya existía, no se relacione con la historia de Beren y Tinuviel. Véanse las referencias a Nargothrond, que aún no se llamaba así, en las Pags. 106, 159-160. En su viaje hacia el norte, Beren no lleva consigo el anillo de Felagund, y nadie lo acompaña. Y tampoco hay ninguna relación por una parte entre el relato de su captura, lo que le dice a Melko, y su expulsión a la morada de Tebildo, y por otra parte el episodio de las narraciones posteriores en el que se relata cómo, después de marcharse de Nargothrond, Beren y el grupo de elfos terminan en las mazmorras de Sauron. En efecto, gran parte de este complejo trasfondo de leyenda, de batallas y rivalidades, juramentos y alianzas, que da origen a la historia de Beren y Lúthien en el Silmarillion, no figura en el texto. El castillo de los gatos es la torre de Sauron en Tol Ingaurot, pero solo por el hecho de que está en el mismo lugar en la narración. Aparte de eso, no hay ninguna razón para buscar ni siquiera la más remota similitud entre los dos sitios. Los monstruosos gatos glotones, sus cocinas y las terrazas en las que descansan al sol, y sus graciosos nombres elfos y felinos a la vez, Miaugion, Miaule, Meoita, todo esto desapareció, sin dejar rastros. ¿Desapareció también Tebildo? A mi juicio, difícilmente se podría afirmar que Sauron provenga de un gato en la siguiente etapa de las leyendas. El brujo Tu no tiene ninguna característica felina. En cambio, sería un error considerar que se trata simplemente de una sustitución, que Tu haya ocupado en la narración el lugar que antes ocupaba Tebildo, sin ninguna transformación del material anterior. El sucesor inmediato de Tebildo es el Señor de los Lobos, un hombre lobo que, como Tebildo, odiaba a Wan más que a cualquiera otra criatura que existiera en el mundo. Tebildo era un duende maligno que había adoptado la forma de un animal Pag. 40. Y siempre se conservó el episodio de la lucha entre los dos animales, el sabueso y el hombre lobo originalmente, entre el sabueso y el demonio que ha adoptado la forma de un felino. Cuando se pasa a relatar lo que le sucede a Tinuviel en Artanor, se produce la situación opuesta, porque la historia de su cautiverio en la casa construida en Irilorn, y de su huida de allí nunca sufrió ningún cambio significativo. En realidad, el pasaje que aparece en el Silmarillion Bags 233-234 es muy breve, pero el hecho de que sea tan esquemático se debe más a un interés por resumir que a una omisión, porque el texto se haya considerado insatisfactorio. El pasaje de la balada de Leithian, del que se deriva directamente el relato en prosa que aparece en el Silmarillion, es tan similar al cuento de Tinuviel, incluso en los detalles del relato, que los dos son prácticamente idénticos. Cabe señalar que este pasaje de la primera versión de esta historia tenía una intensidad que después perdió, porque hay una relación directa entre el tiempo que Tinuviel pasa recluida, y el viaje que emprende para rescatar a Beren, y el cautiverio del mismo Beren, que sus carceleros pretenden que sea eterno. En cambio, en las narraciones posteriores hay muchos incidentes y acontecimientos derivados del cautiverio de Lúthien en Nargothrond, que deben producirse mientras Beren espera que le den muerte en las mazmorras del brujo.
Más adelante se eliminaría por completo el importante elemento de fábula didáctica cuyos personajes eran animales, gatos y perros, y se sustituiría a Tebildo, el príncipe de los gatos, por el brujo. Pero Wan siguió siendo el gran sabueso de Valinor. Su encuentro con Tinuviel en los bosques, el hecho de que no pueda huir de él, y hasta el amor que siente el perro por ella desde que la conoce insinuado en el cuento, Pag 33, pero descrito luego explícitamente en el Silmarillion, Pag 235, aparecían ya en el primer relato, aunque las circunstancias en que se encontraban, y la motivación de Jon eran totalmente diferentes, debido a que faltaba el elemento de Nargothrond Felagund, Celegor Mikurfing. En el relato de la derrota de Tebildo, y el rescate de Beren, queda claramente en evidencia el origen de la leyenda posterior, aunque en gran parte solo se trata de similitudes estructurales muy generales. Es interesante observar que el origen del pasaje en el que Tinuviel canta desde el puente de Tol Ingaurot la canción que Beren escucha en las mazmorras, el Silmarillion, Pag 236, se encuentra en el episodio en el que Tinuviel, sentada en el borde del escotillón en la cocina del castillo de los gatos, habla alzando la voz, para que Beren la escuche. La intención de Tebildo de entregarla a Melko es similar a la de Sauron y Vid. 237. La muerte del gato Oikeroi Pag 39, da origen al combate entre Wan y Draugluin. En los dos casos, se hace lo mismo con la piel del enemigo muerto de Jon. Pag 43. El Silmarillion, páginas 243 a 244. El combate entre Tebildo y Wan se convierte en el combate entre Wan y Sauron el Lobo. Básicamente con el mismo desenlace. Wan deja en libertad a su enemigo cuando éste revela el secreto de su morada. Este último elemento es notable. Tinuviel repite el conjuro que mantenía unidas las piedras del maléfico castillo. Pag 41. Evidentemente, cuando se escribió este pasaje, el castillo de Tebildo era un elemento accidental del relato. No tenía ningún antecedente, era un lugar absolutamente maléfico, y el conjuro transmitido por Melko que Tebildo se vio obligado a revelar era el secreto del poder que ejercía sobre sus vasallos y la magia que mantenía unidas las piedras. Con la incorporación a la leyenda de Felagund, y la torre de vigilancia de los elfos en Tol Sirio Minastri del Silmarillion, Pags 162, 211-214, capturada por el brujo. El conjuro sufre una transformación, porque no se puede concebir que provenga de Felagund, que había construido la fortaleza, puesto que en tal caso habría podido repetirlo cuando estaba en las mazmorras y así haber hecho que ésta se desmoronara encima de todos, lo que hubiese sido una muerte menos espantosa. Sin embargo, se conservó este elemento en la leyenda, y se lo menciona explícitamente en el Silmarillion. Pag 238. Aunque, como en ese texto, mi padre en realidad no afirma que Sauron le hubiera revelado el conjuro a Lúthien y Wan, sino solo que se rindió, es posible que no se comprenda el sentido del pasaje. Y ella le dijo allí: por siempre jamás, así desnudado, soportarás el desprecio de Morgoth, que te traspasará con la mirada, a menos que me cedas ahora la posesión de tu torre. Entonces Sauron se rindió, y Lúthien tomó posesión de la isla, y de todo cuanto allí se encontraba. Entonces Lúthien se irguió sobre el puente, y declaró su poder, y el encantamiento que unía piedra con piedra se deshizo, y los portones se derrumbaron, y los muros se abrieron, y los fosos quedaron vacíos. También en este caso, los elementos de la narración que se encuentran en la primera versión, y en las versiones posteriores de la leyenda, son totalmente diferentes. En el Silmarillion, muchos esclavos y cautivos salieron con asombro y turbación, pues habían pasado mucho tiempo sumidos en la oscuridad de Sauron, mientras que en el cuento, los prisioneros que surgen de los escombros de la morada, con la excepción de Beren y del gnomo Gimli, un esclavo ciego aparentemente sin importancia, son una multitud de gatos que, al perder su poder el conjuro de Tebildo, quedan reducidos a un tamaño insignificante. Si mi padre hubiera utilizado otros nombres, en lugar de Wan, Beren y Tinuviel, y si se ignorara todo al respecto, incluso quién es el autor de los relatos, no sería fácil demostrar que las similitudes no son solo superficiales y accidentales en base a una simple comparación entre este pasaje del cuento y el relato que aparece en el Silmarillion. Cabe mencionar aquí un elemento narrativo de menor importancia. En la versión escrita a máquina, se podría haber tratado el combate entre Wan y Tebildo de otra manera, porque en el manuscrito se dice que Tebildo y sus compañeros pueden subirse a árboles muy altos. Pags 39-40,
mientras que en esta versión, la única vegetación que hay en el claro seco donde Jon se quedaría fingiendo estar enfermo son pequeños arbustos cubiertos de unas pocas hojas. Pag 64. En el resto de la narración, se observa una mayor similitud entre la primera versión y las versiones posteriores. La estructura narrativa del cuento puede resumirse de la siguiente manera: Beren se disfraza con la piel de Oikeroi, el gato muerto. Él y Tinuviel se dirigen juntos a Angamandi. Tinuviel recurre a un conjuro para hacer dormir a Carcaras, el lobo que custodia la entrada de Angamandi. Los dos entran a Angamandi. Beren se escabulle disfrazado de gato bajo el trono de Melko, y Tinuviel baila ante Melko. Todos los habitantes de Angamandi, y, finalmente, el mismo Melko, caen dormidos debido al conjuro y la corona de hierro de Melko rueda al suelo. Tinuviel despierta a Beren, que saca un silmaril de la corona y la hoja de su cuchillo se rompe. Los que están dormidos se agitan, y Beren y Tinuviel huyen corriendo en dirección al Bortón, pero Carcaras se despierta. Carcaras arranca la mano extendida de Beren, en la que sostiene el silmaril. Carcaras enloquece de dolor después de tragarse el silmaril, porque es un objeto sagrado capaz de quemar una piel maligna. Carcaras huye hacia el sur, en dirección a Artanor, dominado por una furia incontenible. Beren y Tinuviel regresan a Artanor. Se presentan ante Tinuelint y Beren dice que tiene un silmaril en la mano. Persecución del lobo en la que participa Mablung, el de la mano pesada. Carcaras da muerte a Beren, y lo llevan de regreso a la caverna en una litera hecha con ramas. Mientras agoniza, le entrega el silmaril a Tinuelint. Tinuviel acompaña a Beren a Mandos y Mandos les permite regresar al mundo. Si se sustituyera la piel de Oikeroi por la piel de lobo de Draugluin, y se modificaran algunos otros nombres, este esbozo podría ser un buen resumen de la historia relatada en el Silmarillion. Pero, evidentemente, lo que se pretende es que sea un resumen de los elementos similares. Hay una serie de diferencias importantes y muchas de menor importancia que aquí no se mencionan. También en este caso, lo más importante es la ausencia del elemento Nargothrond. Al incorporarse este elemento a la leyenda de Beren, aparece en Felagund como compañero de Beren, el pasaje en el que se presenta a Lúthien como prisionera de Celegorm y Curufin en Nargothrond, su huida con Oan, el perro de Celegorm, y el pasaje en el que Celegorm y Curufin, que huyen de Nargothrond, atacan a Beren y Lúthien a su regreso de Tol Ingaurot el Silmarillion, Pags 234-235, 240-241. Después de la conclusión del episodio del cautiverio de Beren, la narración es muy diferente en la primera versión de la historia. Pags 42-43 Oan acompaña a Beren y Tinuviel. Tinuviel siente añoranza por su hogar, y Beren sufre porque le gusta vivir en los bosques con los perros, pero supera la disyuntiva con la decisión de conseguir un silmaril, y, aunque Oan piensa que su plan es una insensatez, les entrega la piel de Oikeroi, con la que Beren se cubre y parte con Tinuviel rumbo a Angamandi. Asimismo, en el Silmarillion página 240, después de vagar durante mucho tiempo por los bosques con Lúthien, pero sin Oan, Beren decide partir nuevamente en busca del silmaril, pero en este caso la actitud de Lúthien es diferente. Tienes que elegir, Beren, entre dos cosas: abandonar la misión y tu juramento, y llevar una vida errante sobre la faz de la tierra, o mantener tu palabra, y desafiar el poder entronizado de la oscuridad. Pero por cualquiera de esos caminos yo te seguiré, y nuestra suerte será la misma. A continuación, en esta versión Celegorm y Curufin atacan a Beren Lúthien cuando Oan abandona a su amo para unirse a ellos. Regresan juntos a Doriath, y, cuando llegan allí, Beren se aleja de Lúthien mientras ella duerme y regresa solo al norte en el caballo de Curufin. En las afueras de Anfagit le da alcance Oan, que carga a Lúthien en la espalda, y que trae desde Tol Ingaurot las pieles de Draugluin y de Turinguetil, el murciélago que era mensajero de Sauron, y que no aparece mencionado en el relato más antiguo. Beren y Lúthien se cubren con las pieles, y se dirigen a Angband. En esta versión, Oan suele darles consejos. Por lo tanto, en este episodio de la leyenda posterior, se producen más acontecimientos e incidentes que en el cuento de Tinuviel, aunque, como se puede imaginar, la versión definitiva no fue escrita de una sola vez. Y esto queda mucho más en evidencia en el Silmarillion, porque el relato es una condensación y un resumen de la larga balada de Leithian. En el cuento de Tinuviel,
La descripción de la forma en que Beren se disfraza es de una minuciosidad característica. Las instrucciones que le da Tinuviel para que se comporte como un gato y el calor y la incomodidad que siente Beren cuando está cubierto por la piel. Sin embargo, aún no aparece el pasaje en el que Tinuviel se disfraza de murciélago, y, mientras que en el Silmarillion al enfrentarse a Carcharoth, se despojó de ese inmundo disfraz, y le ordenó que durmiera. Aquí recurre una vez más al mágico manto de niebla hecho con sus cabellos, le rozó los ojos con las negras hebras de su velo oscuro Pag. 44. La indiferencia de Cargaras ante el falso Oikeroi contrasta con la sospecha que despierta a Carcharoth el falso Druagluen, porque la noticia de su muerte ya había llegado a sus oídos. En la antigua versión de la historia se insiste en que aún no han llegado a Angamandi las nuevas de la derrota de Tebildo y de la muerte de Oikeroi. En el cuento se describe en forma mucho más detallada el encuentro entre Tinuviel y Melko que en el Silmarillion, en el que se resume notablemente el relato original. Cabe destacar la frase Pag. 45, echó una horrible mirada de soslayo, porque se le acababa de ocurrir una maldad, que da origen al siguiente párrafo que aparece en el Silmarillion Pag. 245. Entonces Morgoth, al ver la belleza de Lúthien, concibió pensamientos de una malvada lujuria, y un designio más oscuro que ninguno que hubiese albergado en el corazón desde que huyera de Valinor. Nunca se nos dice nada más explícito. No se puede afirmar que la pregunta que hace Melko a Tinuviel, ¿quién eres tú?, que revoloteas por mis estancias como un murciélago, y la descripción de la forma en que baila, silenciosa como un murciélago, hayan dado origen a su posterior disfraz como murciélago, pero es posible que así haya sido. El origen del cuchillo que usa Beren para arrancar el Silmaril de la corona de hierro es muy distinto en el cuento de Tinuviel, porque es un cuchillo de cocina del que Beren ha logrado apoderarse en el castillo de Tebildo Pags. 41, 46. En el Silmarillion, se trata de Angrist, el famoso cuchillo hecho por Telchar, que Beren le quita a Curufin. En el cuento, los que duermen en Angamandi se agitan al escuchar el chasquido de la hoja del cuchillo. En el Silmarillion es el fragmento del cuchillo roto que lo hiere en la mejilla lo que hace gruñir y agitarse a Morgoth. Hay una diferencia de menor importancia entre las dos descripciones del encuentro de Beren y Tinuviel con el lobo cuando salen huyendo. En el Silmarillion, Lúthien estaba agotada y no tuvo tiempo ni fuerzas para rechazar al lobo. En el cuento da la impresión de que podría haberlo hecho si Beren no hubiese salido tan deprisa. Pero, lo que es mucho más importante, aquí aparece por primera vez la idea de que los Silmarils tienen un poder divino capaz de quemar una piel impura. La descripción de la huida de Tinuviel y Beren de Angamandi, y de su regreso a Arthanor Pags. 47 a 50 que aparece en el cuento de Tinuviel, tiene un desarrollo bastante diferente. En el Silmarillion páginas 247 a 248, las águilas los rescatan, y los depositan en las fronteras de Doriath. Y se describe con muchos más detalles la curación de la herida de Beren, en la que Wan también participa. En la primera versión de la historia, Wan se reúne con ellos más adelante, después del largo viaje en el que huyen a pie hacia el sur. En los dos casos, los personajes discuten si deben regresar o no a la morada del padre de Tinuviel, pero el desarrollo de la narración es muy diferente en el cuento. Tinuviel convence a Beren de que regresen. En el Silmarillion, Beren la convence a ella. En el episodio de la persecución del lobo Pags 52-53, aparece un curioso elemento, que tal vez corresponda a analizar aquí. Véase la Pag 66. Notas 12-15. Originalmente, el hermano de Tinuviel participaba en la persecución junto con Tinuelint, Beren y Wan, y su nombre era Tifanto, el nombre que se le daba en todo el cuento antes de que se convirtiera en Dairon. Más adelante, se sustituyó a Tifanto, que nunca llegó a llamarse Dairon, por Mablún, el de la mano pesada, jefe de los vasallos del rey, que en este cuento aparece por primera vez, como cuarto integrante de la persecución. Pero en pasajes anteriores del cuento se dice que Tifanto Dairon salió de Arthanor en busca de Tinuviel, y se perdió irremediablemente, y nunca regresó a Elfin-Sepag. 31, y cuando Beren y Tinuviel regresan a Arthanor Pags 50-51, se vuelve a mencionar la desaparición de Tifanto Dairon. Por lo tanto, Tifanto desaparece, y, a su regreso, Tinuviel sufre al enterarse de lo que ha ocurrido, pero también está presente en la persecución del lobo. Más adelante,
Tifanto fue sustituido por Dairon en todo el cuento, excepto en el episodio de la persecución del lobo, en el que se lo sustituyó por un nuevo personaje, Mablung. Esto demuestra que se eliminó a Tifanto de la persecución antes de que pasara a llamarse Dairon. Pero esto no explica cómo es posible que, cuando aún se llamaba Tifanto, hubiera podido perderse en el bosque, y a la vez estar presente en la persecución. Dado que en el manuscrito no hay nada que permita comprender este misterio, solo puedo deducir que mi padre en realidad afirmó originalmente que Tifanto se había perdido, y nunca había regresado, y, también, que había participado en la persecución del lobo. Pero, al darse cuenta de esta contradicción, hizo que Mablung participara en la persecución, en lugar de él, y probablemente lo haya hecho aún antes de terminar de escribir el cuento, porque la última vez que se menciona a Mablung es el nombre que aparece, y no como sustituto de Tifanto, véase la nota 15. Posteriormente, en todos los casos en que aparecía, se sustituyó a Tifanto por Dairon. En el cuento, la descripción de la persecución difiere de la presentada en el Silmarillion, donde, incidentalmente, Belegar confirme, también participa ella. No deja de ser curioso que, con la excepción de Beren, todos al parecer incluso estén dormidos cuando Carcara se les acerca mientras Beren estaba de guardia. Pag 53. En el Silmarillion, Juan mata a Carcharoth, y este también le da muerte. Mientras que en el cuento, el rey mata a Carcaras con su lanza y el pequeño Ausir dice al final que Juan sobrevivió, y se encontró nuevamente con Beren, en la época de los extraordinarios sucesos del Nauglathrim. Pag 56. En el cuento, no se hace ninguna alusión al destino de Juan, que no moriría antes de encontrarse con el lobo más poderoso que hubiera andado por el mundo, ni se menciona que solo le estaba permitido hablar con palabras 3 veces antes de morir. El Silmarillion, Pag 235. La característica más notable del cuento de Tinuviel sigue siendo el hecho de que en la primera versión que se conserva Beren haya sido un elfo. Y en relación con esto, es notable lo que dice el niño al final del cuento. Pag 55. Entonces Mandos les dijo a los dos: escuchad, oh elfos, no os envío a un mundo de perfecta dicha, porque ésta no se encuentra ya en ningún lugar del mundo donde mora Melko, el del malvado corazón, y debéis saber que os convertiréis en mortales al igual que los hombres, y que cuando regreséis aquí será para siempre, a menos que los dioses os manden llamar a Valinor. En la llegada de los Valar y la construcción de Valinor primero, 98 y 113, aparece el siguiente pasaje: allí amándose en días posteriores, viajaban los elfos de todos los clanes que por infortunio morían en combate, o de desdicha. Solo así morían los Eldar, y nada más que por un tiempo. Allí Mandos dictaba las suertes del destino, y allí los Eldar esperaban en la oscuridad, soñando con sus pasadas hazañas, hasta llegado el momento por el designado en que volverían a nacer en sus hijos, y podrían reír y cantar otra vez. En la música de los Ainur primero, 76-77, encontramos la misma idea. Por lo tanto, como se indica en el cuento, la singular excepción que hace, hilándolos en el caso de Beren y Tinuviel, supone una trastocación total del destino natural que les corresponde por ser elfos. Habiendo muerto como puede morir un elfo por sufrir heridas, o de dolor, no vuelven a nacer como seres diferentes, sino que se marchan de Mandos, siendo quienes eran anteriormente, aunque ahora son mortales al igual que los hombres. Por ser demasiado confusa, la escatología original no permite interpretar claramente esta mortalidad y el pasaje de la construcción de Valinor en el que se habla del destino de los hombres primero. 98. Es muy difícil de comprender, véase el comentario sobre este pasaje en I-113 SS. Pero, al parecer, es posible que la expresión al igual que los hombres que emplea Mandos al dirigirse a Beren y Tinuviel se haya incluido para dejar en claro el carácter definitivo de la segunda muerte, independientemente de su causa. Su muerte será tan definitiva como la de los hombres. No podrán volver a vivir una segunda vez tal como son ahora, y no hay reencarnación. Se quedarán eternamente en Mandos. Cuando regreséis aquí será para siempre, a menos que los dioses los manden llamar a Valinor. Posiblemente habría que comparar estas últimas palabras con el pasaje de la construcción de Valinor en el que se habla del destino de algunos hombres primero. 99. Pocos son, y felices en verdad, aquellos a los que se manifiesta Nor-Nore, el heraldo de los dioses. Van entonces con él en carrozas, o montados en magníficos caballos al valle de Valinor, y se reúnen en los recintos de Valmar,
morando en casa de los dioses hasta la llegada del gran final. 2. Lugares y pueblos que aparecen en el cuento de Tinubiel. En primer lugar, veamos qué información se proporciona en este cuento sobre las características geográficas de las grandes tierras. En el diccionario original de la lengua de los gnomos, se indica claramente que Artanor significa tierra remota, y el nombre aparece interpretado de la misma manera en el texto Pag 16. En los cuentos perdidos hay varios pasajes que permiten comprender mejor este término. En un esbozo del cuento de Gilfanon I. 294, que nunca se llegó a escribir, los Noldoli exiliados de Valinor peleaban ahora con los orcos por primera vez, y se apoderaron del paso de las montañas de la amargura. Así escaparon de la tierra de las sombras, penetraron en el bosque de Artanor y la región de las grandes llanuras. Como indiqué, es posible que este sea el origen de Talat-Dirnen, la llanura guardada de Nargothrond. De acuerdo con la secuencia prevista y 296, el cuento de Tinubiel debía ir a continuación del cuento Domingo Gilfanon, y el esbozo comienza con esta frase: Beren, hijo de Elnor, abandonó Dorlomin, es decir, Isilome, ve a 640, y se encaminó a Artanor. En el presente cuento se dice que Beren atravesó por todos los horrores de las montañas de hierro hasta llegar a las tierras remotas. Pag 19, y también Pag 31 se dice que algunos perros vagaban por los bosques de Isilome, o, después de atravesar las regiones montañosas, se aventuraban incluso algunas veces hasta la región de Artanor, y más lejos aún y hacia el sur. Y, por último, en el cuento de Turambar Pag 95, se habla del camino que atravesaba las sombrías colinas de Itlum hasta llegar a las extensas florestas de las tierras remotas, donde se encontraba en ese entonces la morada de Tinuelid, el rey oculto. Por lo tanto, es evidente que, de acuerdo con la disposición original, entre la ubicación de Artanor, que más adelante pasó a llamarse Doriath, nombre que aparece en el título de la versión escrita a máquina del cuento de Tinubiel, junto con uno de sus nombres anteriores, Doratro, Pag 56, y la ubicación de Isilome, la tierra de la sombra Dorlomin. Hallador había una relación muy similar a la existente entre Doriath e Itlum y Isilome en el Silmarillion. La primera estaba al sur, y las separaba una cadena montañosa, las montañas de hierro o montañas de la amargura. En el comentario sobre el robo de Melko y el oscurecimiento de Valinor, señalé 196-197 que si bien en los cuentos perdidos se dice que Isilome se encuentra allende las montañas de hierro, también se afirma en el cuento de Turambar, Pag 101, que el nombre de esas montañas se deriva de Angband, infiernos de hierro, que se encuentra a los pies de sus baluartes de más al norte, y que, por lo tanto, parece haber una contradicción en el empleo del término montañas de hierro en los cuentos perdidos, a no ser que pueda suponerse que esas montañas se conciben como una cadena continua. La extensión austral, las luego llamadas montañas de la sombra, constituirían el cercado austral de Isilome, mientras que los picos septentrionales, al encontrarse por sobre Angband, dieron a la cadena su nombre. Ahora bien, en el cuento de Tinubiel, al alejarse de Artanor rumbo al norte, Beren llegó cerca de las colinas más bajas, y las tierras yermas que anunciaban la proximidad de las sombrías montañas de hierro. Pags 22-23. Ya había atravesado esas montañas al marcharse de Isilome, pero en esa oportunidad, camino a lo largo de las montañas de hierro hasta llegar cerca de las vaporosas regiones donde se encontraba la morada de Melko. Esto parece confirmar la idea de que las montañas que separaban a Isilome de las tierras remotas eran una prolongación de las que se encontraban junto a Angband, lo que se puede comparar con el pequeño mapa original I-103 en el que la cadena montañosa F rodea a Isilome GBA 640. 167. De esto se deduce que la sombría oscura Isilome no tenía defensa alguna que la protegiera de Melko. Aquí aparecen también las montañas de la noche. Pags 31. 63, y es evidente que los extensos bosques de pinos de Taurfin, la floresta de la noche, se encontraban en esas tierras altas en el Silmarillion, Dorthonion, tierra de los pinos, que más tarde pasó a llamarse Taurnufin. Tairon se perdió allí, mientras que Tinubiel pasó muy cerca de esos parajes, pero no se internó en esa sombría región. No hay nada que indique que su ubicación no fuera la misma que se le dio posteriormente al este de Eredwethin, las montañas de la sombra. También existe al menos la posibilidad de que la descripción que solamente aparece en la versión manuscrita, Pag
33 del camino que tomó Tinubiel después de estar con On, cuando alejándose del amparo de los árboles, llegó a un paraje cubierto de altos pastos. Sea una primera alusión al extenso valle de Ardal en que, después de quedar desierto, se convirtió en Anfagit y Dornufagit, sobre todo, si esto se relaciona con el pasaje que aparece en la versión escrita a máquina en el que se relata el encuentro entre Tinubiel y Wan en un pequeño claro no muy alejado de los límites del bosque, donde aparecen los primeros prados que se nutren de las aguas del río Sirion cercanas a su fuente Pags. 63-64. Después de que Beren y Tinubiel huyen de Angamandi, Wan los encuentra en esa región del norte de Artanor que desde entonces se ha conocido como Nandun Gortin, la tierra de los ídolos siniestros Pag. 48. En el diccionario de la lengua de los gnomos, se define Nandun Gortin como una tierra de bosques sombríos al este de Artanor, donde en una montaña cubierta de árboles había ídolos ocultos a los que una tribu malvada de hombres fugitivos hacía sacrificios secreto, innombrable. Dungort, ídolo maléfico. En la balada de los hijos de Urin, escrita en versos aliterados, Turin y su compañero Flindin, más adelante Windor, huyen después de la muerte de Belegarco Firme, y llegan a esa tierra allí y se sumieron los dos en un crepúsculo fantasmal, y en oscuros laberintos sombríos, perversos. En Nandun Gortin, donde dioses, sin nombre tienen templos ocultos por el secreto de las sombras, más antiguos que Morgoth, o los señores de antaño, los dioses dorados del protegido oeste. Pero los habitantes fantasmales de ese valle gris, no frenaron su marcha ni les hicieron daño y siguieron su camino con la piel erizada, y un temblor en las piernas. No obstante, algunas veces Flindin creía oír en ecos prolongados como burla lejana de voces demoníacas, risas ásperas, sordas, repugnantes sonidos en la quieta penumbra. Tengo la impresión de que no hay ninguna otra referencia a los dioses de Nandun Gortin. En el poema, esta tierra se encuentra al oeste del Sirion. Y por último, con el nombre de Nandun Gorteb, el Valle de Muerte Terrible, en el Silmarillion Bags. 105-163, pasa a convertirse en una tierra de nadie que se encuentra entre el cinturón de Melian y Ered Gorgoroth, las montañas del terror. Pero en el cuento de Tinubiel se describe este lugar como una región al norte de Artanor, lo que evidentemente no significa que formara parte de los parajes protegidos por la magia de Gwendelin, y, al parecer, en un comienzo esta zona tenía límites menos precisos, y era menos extensa que el cinturón de Melian. Probablemente en esa época Artanor haya sido concebida como una amplia extensión de bosques en cuyo centro se encontraba la caverna de Tinuelint, y el poder de la reina solo protegía sus dominios. Más cercano su morada, estaba oculta a la mirada y al conocimiento de Melko, gracias a la magia del duende Gwendelin, que entretejía conjuros sobre los senderos que conducían allí, para que solo los Eldar pudieran recorrerlos fácilmente. Y así es como el rey estaba protegido contra todo peligro excepto contra la traición Pag. 17. También parecería que originalmente la protección de Gwendelin no era una muralla defensiva tan perfecta y poderosa como llegó a ser más adelante. Por lo tanto, aunque los orcos y los lobos desaparecen cuando Beren y Tinubiel entran al círculo de la magia de Gwendelin, que ocultaba los senderos a las criaturas malignas, y que alejaba todo mal de las regiones de los elfos de los bosques Pag. 49. Se expresa temor ante la posibilidad de que lo único que consiguieran fuese que sus perseguidores los siguieran a esas tierras Pag. 48. Y el pueblo de Tinuelint temía que Melko pudiera poner en movimiento a sus fuerzas, y los destruyera, y el poder mágico de Gwendelin no era capaz de detener a todos los orcos Pag. 50. La descripción de Menegroth, según la cual se encontraba junto al Esgalduen, y solo se podía llegar hasta allí cruzando un puente, el Silmarillion, Pag. 122. Se remonta al comienzo, aunque en el cuento no se habla ni de la caverna ni del río. Pero como queda más claro en otros cuentos de este volumen Tinuelint, el espíritu de los bosques que vive en una caverna adquirirá mucha más importancia hasta convertirse por último en Thingol, el de las 1000 cavernas, la mansión más hermosa que haya tenido rey alguno al este del mar. Originalmente, la morada de Tinuelint no era una ciudad subterránea llena de prodigios, fuentes de plata cuyas aguas caían en cuencos de mármol y pilares tallados en forma de árboles, sino una tosca caverna. Y si en la versión escrita a máquina está coronada por una bóveda inconmensurable, sigue estando iluminada tan solo por la luz pálida y titilante de las antorchas Pags. 58-62.
En relatos anteriores de los cuentos perdidos, se habla de Tinuelin, y del lugar donde se encontraba su morada. En un pasaje que se añadió al cuento el encadenamiento de Melko, pero que después fue eliminado y 134. Nota 1. Se dice que Tinuelin se extravió en Isilome, y que allí encontró a Gwendelin. Enamorado de ella, abandonó de buen grado a los suyos, y bailó para siempre en las sombras. En la llegada de los elfos primero. 144. Tinue no estuvo largo tiempo con los suyos, y sin embargo se dice que vive todavía como señor de los elfos esparcidos en Isilome. Y en el mismo cuento y 148, los elfos perdidos aún estaban allí mucho después, cuando Melko encerró a los hombres en Isilome, y los hombres los llamaban el pueblo de la sombra, y les temían. Sin embargo, en el cuento de Tinuviel esta idea ha sufrido una transformación. Tinuelin es un rey y su reino no es Isilome, sino Ardanor. No se dice dónde conoció a Gwendelin. En la descripción del pueblo de Tinuelin, que solo aparece en la versión manuscrita, véanse las pags. 16. 58. Se menciona a los elfos que se quedaron en las sombras. Indudablemente se trata de los elfos que nunca se alejaron de las aguas del despertar. Por supuesto, los que se extraviaron en la marcha desde Palisor tampoco salieron nunca de las sombras, es decir, nunca llegaron a ver la luz de los árboles. Pero en esta frase no se hace una distinción entre la oscuridad y la luz, sino entre los que se quedaron y los que se marcharon. Véase el comentario sobre la aparición de esta idea mientras se estaban escribiendo los cuentos perdidos en I-287-288. La mayoría de los súbditos de Tinuelin eran Ilkorindi, y deben de haber sido aquellos que se habían extraviado durante el abandono de Palisor, llamados anteriormente los elfos perdidos de Isilome. Aquí queda en evidencia una importante diferencia de fondo entre la antigua leyenda y el Silmarillion. Los términos empleados en la descripción de estos Ilkorindi, que son súbditos de Tinuelin, seres espectrales y extraños que entonaban canciones y cánticos sombríos que se perdían en los bosques, o retumbaban en las profundas cavernas, bien podrían utilizarse para describir a los indómitos Avar y los renuentes de El Silmarillion, pero en realidad son los precursores de los elfos grises de Doriath. En este caso, el término Eldar es sinónimo de elfos, todos los Eldar, los que se quedaron en las sombras, y los que se extraviaron en la marcha desde Palisor, y no se aplica exclusivamente a los que participaron en el gran viaje, o que al menos lo iniciaron. Todos los que no atravesaron el mar eran Ilkorindi, elfos oscuros. El sentido que adquirió más tarde el gran viaje, que permitía convertirse en un Eldar, es uno de los aspectos de la evolución de los elfos grises de Beleriand, y da origen a una distinción sumamente importante entre los Morikendi o elfos oscuros, los Avari, que no eran Eldar, y los Sumanjar, los Eldar, que no eran de Aman. Véase el cuadro, la división de los elfos en el Silmarillion. Cuentos perdidos, el Silmarillion, Eldar de Cor de las grandes tierras, la oscuridad, Ilkorindi, Avari, Eldar del gran viaje de Aman de la tierra media, Umanjar. Sin embargo, también había Noldoli, gnomos, entre los súbditos de Tinuelin. Esta idea es las bien confusa, pero al menos se puede señalar que en el manuscrito, y en la versión escrita a máquina del cuento de Tinuviel, se presentan dos situaciones distintas. Posiblemente el texto manuscrito no sea del todo explícito al respecto, pero se afirma Pag. 17, que la mayoría de los súbditos de Tinuelin eran Ilkorindi, y que antes de la salida del sol ya se habían unido a ellos muchos gnomos errantes. Sin embargo, Daironiek, cuando Beren aparece en el bosque, porque todos los elfos de los bosques creían que los gnomos de Dorlomin eran criaturas traicioneras, crueles y pérfidas. Pag. 19. Y entre los Eldar, y aquellos de su linaje que habían sido esclavos de Melko, reinaban el temor y la sospecha. Y de esa manera, se vieron vengadas las crueldades que cometieron los gnomos en el puerto de los cisnes. Pag. 19. Por ese motivo, la hostilidad que sentían los elfos de Artanor por los gnomos se limitaba solamente a los gnomos de Isilome Dorlomin, porque sospechaban que Melko los dominaba, y probablemente este sea un antecedente de las sospechas y el rechazo que despiertan los elfos que han huido de Angband. El Silmarillion, Pag. 156. En el manuscrito se dice Pag. 16, que todos los elfos de las grandes tierras, los que se quedaron en las sombras, y los que se extraviaron en la marcha desde Palisor, y también los Noldoli que regresaron de Valinor, cayeron bajo el dominio de Melko, aunque muchos huyeron y comenzaron a vagar por parajes deshabitados. Y, según el manuscrito original, véanse la Pag. 19 y nota 3. Beren era hijo de un esclavo de Melko,
que trabajaba arduamente en los sitios más sombríos del norte de Isilome. Esta idea parece bastante clara hasta donde se puede juzgar. En la versión escrita a máquina se dice que había gnomos que trabajaban al servicio de Tinuelin Pag. 58 ellos construyeron el puente que cruzaba el río del bosque, y que llegaba hasta las puertas de su morada. No se dice que Melko hubiese sometido a todos los elfos de las grandes tierras. Por el contrario, además de Tinuelin Tingol en Artanor, se mencionan varios centros de resistencia a su dominio, el de Turgon de Gondolin, los hijos de Feanor y Eignor de Isilome, el padre de Beren, uno de los mayores enemigos de Melko entre todos los gnomos que aún vivían en libertad. Pag. 60. Probablemente esto haya llevado a eliminar de la versión escrita a máquina el pasaje en el que se decía que los elfos consideraban que los gnomos de Dorlomin eran traicioneros y pérfidos, y a conservar, en cambio, la alusión a la desconfianza que despertaban los que habían sido esclavos de Melko. También se conservó el pasaje sobre Isilome, donde vivían los hombres, y donde los Noldoli cautivos trabajaban arduamente, y donde pocos Eldar libres se aventuraban. Pag. 17. Pero cuando se menciona el deseo de Beren de no haberse alejado jamás de Isilome, el lugar se convierte en los parajes desiertos y libres de Isilome. Pags. 26. 61. Lo anterior también plantea una cuestión totalmente desconcertante, la de las referencias a la batalla de las lágrimas innumerables. Y varios de los pasajes que acabamos de citar se relacionan con este tema. La historia de Beren y Tinuviel BACI 296 debería haberse presentado a continuación de la historia de las penurias de los Noldoli, y la llegada de la humanidad, que tendría que haber sido relatada por Gilfanon, pero de la que lamentablemente solo se escribieron las primeras páginas, y que no pasó de ser un esbozo. Después de la batalla de las lágrimas innumerables, se habla del cautiverio de los Noldoli, de las minas del Melko, del hechizo del miedo insondable, de la reclusión de los hombres en Isilome, y solo entonces se dice que Beren, hijo de Eignor, abandonó Dorlomin y se encaminó a Artanor. En el Silmarillion las aventuras de Beren y Lúthien preceden a la batalla de las lágrimas innumerables. En las dos versiones del cuento de Tinuviel se hace referencia a los Noldoli que trabajaban como esclavos en Isilome, y a los hombres que vivían allí. Y, como la primera versión del pasaje en el que se presenta a Beren es la que se encuentra en el manuscrito, su padre era uno de esos esclavos. Además, también en las dos versiones se dice que Tinuelin y la mayor parte de su pueblo no participaron en la batalla, pero que muchos fugitivos se unieron a sus súbditos. Pag. 17. Y en la oración siguiente, donde se dice que su morada estaba oculta, gracias a la magia de Gwendolen Melian, en la versión escrita a máquina, se añadió la expresión desde entonces. Pag. 58, es decir, desde la batalla de las lágrimas innumerables. En el pasaje modificado de la versión escrita a máquina en el que se menciona a Eignor, se lo describe como uno de los mayores enemigos que tenía Melko entre todos los gnomos que aún vivían en libertad. Aparentemente, todo esto solo nos permite llegar a la siguiente conclusión: los hechos descritos en el cuento de Tinuviel ocurrieron después de la gran batalla. Y lo que se indica expresamente en la versión escrita a máquina parece confirmarlo, mientras que en el manuscrito Pag. 24 se dice que Melko constantemente estaba tratando de poner fin a la amistad y a los contactos entre los elfos y los hombres. En la segunda versión Pag. 59, se añade la frase por temor a que se olvidaran de la batalla de las lágrimas innumerables, y, una vez más, se alzarán iracundos contra él. Por lo tanto, es curioso que al comienzo solamente en el manuscrito Pag. 17, y véase la Pag. 59 Beane diga que va a contar algunas de las cosas que ocurrieron en la morada de Tinuelin después de la salida del sol, pero mucho antes de la inolvidable batalla de las lágrimas innumerables. En todo caso, esto parece sugerir que entre los dos sucesos transcurrió mucho más tiempo que lo que permiten suponer los esbozos del cuento de Gilfanon BACI 296-297. Esto aparece reiterado más adelante. Pag. 27. Pero era inconcebible que ningún elfo se aventurara sin compañía hasta la morada de Melko, incluso en esos remotos días, antes de la batalla de las lágrimas, cuando el poder de Melko no había llegado a ser extraordinario. Pero lo más extraño es que esta segunda oración aparezca también en la versión escrita a máquina. Pag. 61.
Así es como en dicha versión encontramos dos afirmaciones indudablemente contradictorias. La intención de Melko era poner fin a la amistad y a los contactos entre los elfos y los hombres, por temor a que se olvidaran de la batalla de las lágrimas innumerables. Pag 59. Entre los elfos de los bosques y los habitantes de Angband reinaba el odio, incluso en esos días anteriores a la batalla de las lágrimas innumerables. Pag 61. Esta contradicción tan marcada dentro de un mismo texto es extremadamente inusual en los relatos sobre la Primera Edad, y tal vez sea la única. Pero no se me ocurre cómo explicarla, fuera de aceptar simplemente que se trata de una notable contradicción. Tampoco puedo explicar los comentarios que aparecen en las dos versiones, según los cuales lo que ocurre en el cuento sucedió antes de la batalla, dado que prácticamente todas las referencias hacen pensar lo contrario. 3. Otros comentarios. Y Morgoth, cuando Beren se dirige a Melkor, le dice poderosísimo Belcha Morgoth, y, según se explica, así se lo conocía entre los gnomos. Página 59. En el diccionario de la lengua, los gnomos, se indica que Belcha es el término gnomo que corresponde a Melkor. Vea 317. Pero no se incluye el término Morgoth. De hecho, esta es la primera y única oportunidad en la que se menciona el nombre en los cuentos perdidos. En el diccionario de la lengua de los gnomos, se indica que el elemento Goth significa guerra, lucha. Pero si en ese entonces Morgoth quería decir el enemigo negro, posiblemente sea curioso que Beren mencione el nombre cuando su intención es adularlo. En una lista de nombres escrita en los años 30, se explica que Morgoth es una combinación de su nombre orco, Goth, señor o amo, y del prefijo mor, oscuro, o negro. Pero parece muy poco probable que esta etimología se pueda aplicar a un periodo anterior. En esta lista de nombres, se indica que en Gothmog, el capitán de los Balrogs, aparece el mismo elemento del lenguaje de los orcos, la voz de Goth-Morgoth. Pero en la lista de nombres del cuento La caída de Gondolin. Pag 275, se indica que Gothmog significa lucha, y odio. En el diccionario de la lengua de los gnomos aparece Mog, detestar, odiar, lo que confirma la interpretación de Morgoth en el presente cuento, según la cual significa enemigo negro. Y orcos y balrogs, a pesar de la referencia a las bandas errantes de Trasgos y de orcos. Pag 23, que también figura en la versión escrita a máquina. Evidentemente los términos son sinónimos en el cuento de Turambar. En el presente cuento Iden se describe a los orcos como detestables criaturas de Melko. En la segunda versión. Pag 59, aparecen los orcos que cabalgan en lobos. Los balrogs, a los que se menciona en el cuento. Pag 24, aparecen anteriormente en uno de los esbozos del cuento de Gilfanon I. 295, pero ya han desempeñado un papel importante en el primero de todos los cuentos perdidos, La caída de Gondolin. Véanse la. Pag 270. Y el conjuro para hacer crecer las cosas de Tinubiel. Entre las cosas más grandes mencionadas en este conjuro. Pags 29-30, 62 hay dos: la espada de Nan y el cuello del gigante Gilim, que parecen haberse perdido irrevocablemente, aunque reaparecen en el conjuro de la balada de Leitian, en la que se menciona la espada de Nan, Glend, y se dice que Gilim es el gigante de Eruman. Según el diccionario de la lengua de los gnomos, Gilim quiere decir invierno. Vea 318, bajo Melko, lo que no parece muy apropiado, aunque en un apunte apenas legible que se encuentra en el cuaderno de notas relacionadas con los cuentos perdidos, aparentemente se indica que Nan era un gigante del verano del sur, y que era como un olmo. Los Indrafangs en la versión escrita a máquina son los barbilargos. Según el diccionario de la lengua de los gnomos, este es un nombre muy especial de los Nauglato enanos. Véase también el cuento del Nauglafrin. Pag 314. En el conjuro, se menciona a Cárcaras Cariaras en la versión escrita a máquina, el de los dientes de cuchillo, puesto que según la idea original debería haber sido el padre de los lobos que custodiaba la entrada a Angamandi en ese entonces, como lo había hecho por mucho tiempo. Pag 31. En el Silmarillion. Pag 244, su historia es diferente. Morgoth lo había escogido entre los cachorros de la raza de Draugluin. Había sido adiestrado para dar muerte a Wan, y precisamente en esa época comenzaba a custodiar las puertas de Angband. En el Silmarillion Iden se describe a Carcharoth como fauces rojas, y esa misma expresión aparece en el texto del cuento. Pag 47. Con un mordisco Cárcaras arrancó la mano y la joya, y cerró sus rojas fauces con ellas dentro.
Glorund es el nombre del dragón en el cuento de Turambar Glaurung en el Silmarillion. En el cuento El encadenamiento de Melko, no hay ninguna indicación de que Tulkas haya participado en la fabricación de la cadena llamada Engaino en ese caso y 126. Y la influencia de los Valar en muchas oportunidades. Se sugiere que los Valar ejercían cierta influencia directa en los pensamientos y los sentimientos de los lejanos elfos en las grandes tierras. Por ejemplo, se dice Pag 24 que los Valar deben de haber inspirado las ingeniosas palabras con que Beren se dirige a Melko, y, aunque esta puede ser una simple expresión retórica, indudablemente se debe aceptar que cuando Tinuviel sueña con Beren, se trata de sueño inspirado por los Valar Pag 28. También se dice que los Valar hicieron despertar nuevas esperanzas en su corazón Pag 63, y, más adelante, en el cuento de Beane, los Valar actúan como hados que determinan el destino de los personajes. Los Valar hacen que Wan encuentre a Beren y Tinuviel en Nandungortin Pag 48, y Tinuviel le dice a Tinuelid que Beren solo logró salvarse de una espantosa muerte, gracias a los Valar Pag 51. Y,